Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos los mitos y leyendas más fascinantes de la historia. Hoy tenemos una aventura épica que te dejará sin aliento, el increíble mito de Teseo y el Minotauro. Si te apasionan las historias de héroes, monstruos y misterios antiguos, este es tu lugar. Así que, antes de comenzar, asegúrate de darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Vamos a sumergirnos en el corazón del laberinto. Para entender la historia de Teseo y el Minotauro, primero debemos conocer el origen de esta criatura mítica. El Minotauro era una bestia con cuerpo de hombre y cabeza de toro, pero su historia comienza mucho antes de su nacimiento. Todo empezó con Zeus, el rey de los dioses, quien se transformó en un toro blanco para secuestrar a la princesa Europa. De esta unión nació Minos, quien más tarde se convertiría en el rey de Creta. Minos quería demostrar que tenía el favor de los dioses para convertirse en rey, así que le pidió a Poseidón, dios del mar, que le enviara un toro blanco como señal. Poseidón le concedió el deseo y Minos prometió sacrificar el toro en honor a Poseidón, pero al ver la belleza del animal, decidió quedarse con él. Poseidón, enfurecido por la traición de Minos, decidió castigarle. Hizo que Pasífae, la esposa de Minos, se enamorara perdidamente del toro blanco. Para consumar su amor, Pasífae pidió ayuda a Dédalo, un inventor y artesano famoso por su ingenio. Dédalo construyó una vaca de madera hueca cubierta de piel, dentro de la cual Pasífae se escondió para aparearse con el toro. De esta unión nació el Minotauro, una criatura monstruosa con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Minos, horrorizado por la abominación nacida de su esposa, decidió ocultar al Minotauro para evitar la vergüenza y el caos en su reino. Mandó a construir un laberinto intrincado en el palacio de Cnosos, un lugar tan complejo que nadie podía encontrar la salida una vez dentro. Para ocultar al Minotauro y mantener a su reino seguro, el rey Minos recurrió al ingenio de Dédalo, un artesano y arquitecto renombrado. Dédalo, conocido por su habilidad y creatividad, recibió la tarea de construir una prisión especial para el Minotauro. Dédalo diseñó un laberinto intrincado y gigantesco en el palacio de Cnosos, conocido como el laberinto de Creta. Este laberinto estaba lleno de pasadizos complejos y caminos sin salida, diseñados para confundir a cualquiera que se aventurara en él. El laberinto era tan complicado que incluso Dédalo tuvo dificultades para recordar su diseño exacto una vez terminado. El centro del laberinto se convirtió en la nueva morada del Minotauro, un lugar del que no podría escapar. Para alimentar al Minotauro y mantener su existencia en secreto, el rey Minos impuso un terrible tributo a la ciudad de Atenas. Como castigo por la muerte de su hijo Androgeo a manos de los atenienses, Minos exigía que, cada 9 años, Atenas enviara 7 jóvenes y 7 doncellas como sacrificio para ser devorados por el Minotauro. Este cruel tributo continuó durante años, llenando de dolor y desesperación a las familias de Atenas. Los jóvenes atenienses eran enviados en un barco con velas negras, un símbolo de su destino sombrío y casi seguro. La llegada del barco a Creta era un evento temido y trágico. Los jóvenes eran conducidos al laberinto, donde su destino era enfrentar la furia y el hambre del Minotauro. Nadie había logrado escapar del laberinto hasta que llegó un héroe dispuesto a cambiar el curso de esta historia, Teseo. En Atenas, el sufrimiento causado por los sacrificios al Minotauro era insoportable. Pero había una esperanza, un joven príncipe llamado Teseo, hijo del rey Egeo. Valiente y decidido, Teseo no podía soportar ver a su gente viviendo con miedo. Teseo era conocido por sus hazañas y su fuerza, habiendo superado numerosas pruebas y enemigos en su camino hacia la madurez. Su valentía era igualada solo por su sentido del deber hacia su pueblo. Decidió que debía poner fin a los sacrificios, y para hacerlo, debía enfrentarse al Minotauro. Teseo se presentó ante su padre y le explicó su plan. A pesar de la preocupación y las súplicas de su padre para que no fuera, Teseo insistió en ser uno de los 7 jóvenes enviados a Creta. Antes de partir, hizo una promesa solemne: si lograba derrotar al Minotauro y sobrevivir al laberinto, cambiaría las velas negras de su barco por velas blancas al regresar a Atenas, como señal de su victoria.
Con el corazón lleno de determinación, Teseo zarpó hacia Creta con los otros jóvenes atenienses. La travesía estuvo marcada por la esperanza de un futuro sin miedo, aunque también por la incertidumbre y el peligro que les aguardaba. Al llegar a Creta, Teseo atrajo la atención del rey Minos y de su hija Ariadna. La valentía y la nobleza de Teseo no pasaron desapercibidas, especialmente para Ariadna, quien pronto desarrollaría un interés particular en el joven héroe. Consciente del terrible destino que aguardaba a Teseo y los demás, Ariadna decidió ayudarle. Se reunió con él en secreto y le ofreció una solución para sobrevivir al laberinto y derrotar al Minotauro, un plan que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. En Creta, Teseo conoció a Ariadna, la hija del rey Minos. Ariadna, impresionada por la valentía y determinación de Teseo, decidió ayudarlo en su peligrosa misión. Ariadna sabía que la única manera de que Teseo tuviera una oportunidad de sobrevivir era dándole una ventaja sobre el laberinto. Ariadna se reunió con Teseo en secreto y le ofreció un plan para derrotar al Minotauro y encontrar el camino de salida del laberinto. Le entregó un ovillo de hilo mágico y le explicó cómo usarlo. Debía atarlo a la entrada del laberinto y desenrollarlo mientras avanzaba, para poder seguir el hilo de vuelta una vez que hubiera cumplido su misión. Teseo, agradecido por la ayuda de Ariadna, aceptó el ovillo de hilo. Sabía que este simple objeto podría ser la clave para su supervivencia y el fin de los sacrificios atenienses. Con el hilo en la mano y la determinación en el corazón, se preparó para enfrentar al Minotauro. Con el hilo firmemente atado a la entrada del laberinto, Teseo se adentró en los oscuros y enrevesados pasillos del laberinto. Cada paso lo llevaba más cerca del encuentro con la temible criatura, pero también lo alejaba de la seguridad de la entrada. Sin embargo, el hilo le ofrecía una esperanza, un camino de regreso en caso de que lograra salir victorioso. El laberinto era un lugar de oscuridad y silencio, interrumpido solo por el eco de los pasos de Teseo y el sonido de su respiración. La tensión aumentaba a medida que avanzaba, sabiendo que el Minotauro podría estar esperándole en cualquier rincón. Pero Teseo no estaba solo en este desafío, llevaba consigo la esperanza de Atenas y el amor de Ariadna. Fuera del laberinto, Ariadna esperaba con ansiedad, rezando para que su plan funcionara y que Teseo pudiera regresar sano y salvo. Su corazón estaba dividido entre el miedo por la seguridad de Teseo y la esperanza de un futuro libre del terror del Minotauro. Adentrándose cada vez más en los oscuros y laberínticos pasillos, Teseo seguía desenrollando el hilo que Ariadna le había dado. Sus sentidos estaban agudizados y la tensión en el aire era palpable. Sabía que el Minotauro podía aparecer en cualquier momento. A medida que se acercaba al centro del laberinto, los ecos de sus pasos comenzaron a mezclarse con otros sonidos. Ruidos profundos y guturales resonaban en la distancia, señal de que el Minotauro estaba cerca. Teseo ajustó su agarre en la espada, preparándose para el enfrentamiento. De repente, en la penumbra del laberinto, apareció el Minotauro. La criatura, mitad hombre y mitad toro, se lanzó hacia Teseo con furia. Comenzó una feroz batalla. Teseo esquivaba los embates del Minotauro, utilizando su agilidad y fuerza para mantenerse en pie. El choque entre Teseo y el Minotauro fue brutal. Cada golpe resonaba en los muros del laberinto. Teseo, con su espada, atacaba con precisión, buscando el momento perfecto para asestar un golpe mortal. El Minotauro, con su fuerza descomunal, intentaba aplastar a su oponente. Después de una intensa lucha, Teseo encontró su oportunidad. Con un movimiento rápido y decidido, clavó su espada en el corazón del Minotauro, matando a la bestia. El rugido final del Minotauro se desvaneció en el laberinto, marcando el fin de su reinado de terror. Con el Minotauro derrotado, Teseo comenzó su viaje de regreso. Siguiendo el hilo que había desenrollado, encontró su camino de vuelta a la entrada del laberinto. La luz del exterior lo guiaba, un faro de esperanza después de la oscura batalla. Al salir del laberinto, Teseo fue recibido como un héroe por los otros jóvenes atenienses. Había cumplido su promesa y liberado a su pueblo del terrible tributo. Con el Minotauro muerto, los atenienses fueron guiados fuera de Creta, libres al fin del miedo y la opresión. Después de derrotar al Minotauro y liberar a los jóvenes atenienses,
Teseo y su grupo zarparon de regreso a Atenas. Ariadna, la hija del rey Minos, decidió acompañarlos, habiéndose enamorado de Teseo y esperanzada por un nuevo comienzo lejos de Creta. Durante el viaje, el barco hizo una parada en la isla de Naxos para descansar y abastecerse. Aquí, las versiones del mito varían. Algunas historias cuentan que Teseo abandonó a Ariadna mientras dormía. Otras dicen que fue el dios Dionisio quien se apareció a Ariadna y le ordenó quedarse en la isla para convertirse en su esposa. Cualquiera sea la versión, el resultado fue el mismo. Ariadna se quedó en Naxos, donde eventualmente se casó con Dionisio y se convirtió en una diosa. Aunque Teseo continuó su viaje solo, su corazón estaba lleno de gratitud por la ayuda que Ariadna le había brindado. Mientras Teseo se acercaba a Atenas, un trágico olvido marcó el final de su viaje. En la emoción y el cansancio del regreso, olvidó cambiar las velas negras de su barco por las velas blancas que había prometido a su padre, el rey Egeo, como señal de su victoria. Desde lo alto de un acantilado, el rey Egeo esperaba ansiosamente el regreso de su hijo. Al ver las velas negras en el horizonte, creyó que Teseo había muerto en su enfrentamiento con el Minotauro. Desconsolado y lleno de dolor, Egeo se arrojó al mar, poniendo fin a su vida. Cuando Teseo llegó al puerto y se enteró de la trágica muerte de su padre, fue consumido por el pesar. Había liberado a Atenas del Minotauro, pero a un costo personal terrible. Sin embargo, su valentía y sacrificio no fueron en vano. Con la muerte de Egeo, Teseo se convirtió en el nuevo rey de Atenas. Gobernó con sabiduría y justicia, siendo recordado como uno de los más grandes héroes de la mitología griega. Su historia, llena de valentía, amor y tragedia, perdura a través de los siglos como un símbolo del heroísmo y el sacrificio. Gracias por acompañarnos en esta fascinante historia de la mitología griega. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras mitológicas. Hasta la próxima.